En este momento nos acompaña el doctor Carlos Francisco Díaz Granado, es el director de Corpamar. A mí me gustaría que usted le cuente a todos los televidentes cuál es la importancia de la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Bueno, la Ciénaga Grande de Santa Marta es un sistema deltaico estuarino en donde se encuentran ubicados 14 de los 29 municipios del departamento del Magdalena con una población cercana a los 600.000 habitantes. Tener la Ciénaga Grande en las mejores condiciones ambientales significa brindarle a esos pobladores la posibilidad de disponer de agua para su consumo doméstico, disponer de agua para sus actividades agropecuarias, pero además contar con el recurso pesquero necesario para que miles de familias dedicadas a estas faenas puedan derivar su sustento. ¿Cuáles son exactamente esas zonas de recuperación en la Ciénaga Grande? Hemos realizado inversiones especialmente en la zona del Parque Vía Isla Salamanca. Estas inversiones en los últimos 4 años nos han permitido recuperar cerca de 6.000 hectáreas de mangle. El mangle presta 10 veces más servicios ecosistémicos que un bosque primario en la captura de CO2, pero además el mangle en su sistema radicular protege los peces pequeños, es la salacuna de los peces pequeños para que ellos puedan comenzar a crecer y nuevamente regresen al mar Caribe. Háblenos un poco sobre los servicios ecosistémicos. ¿Cuál es la importancia de esos servicios? Esos servicios ecosistémicos están referidos a la protección de la fauna, al control de la erosión, a la protección de la calidad de las aguas, pero especialmente a que le brindan a las comunidades que ocupan este territorio la posibilidad de derivar sus ingresos y sus sustentos. Como lo decía anteriormente, ese recurso pesquero es vital para las miles de familias que dependen de estas faenas. Y también, en la medida en que tenemos un territorio saludable ambientalmente, esas aguas van a estar en las mejores condiciones para el consumo doméstico o para las actividades agropecuarias. ¿Cómo reciben ustedes como Corpamar el hecho de que con la recuperación de la ciénaga el departamento del Magdalena está contribuyendo a que Colombia pueda cumplir todas las metas y los acuerdos a nivel internacional, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Hay unos compromisos del gobierno nacional en este campo y hoy la recuperación de la cobertura de mangle en la Ciénaga Grande de Santa Marta contribuye sustancialmente con esos compromisos, pero recordemos que el gobierno nacional se ha trazado la meta de sembrar 180 millones de árboles. Si tenemos en cuenta que una hectárea de mangle tiene entre 4.500 y 5.000 árboles de mangle, eso significa que con 6.000 hectáreas recuperadas estaríamos hablando de 30 millones de árboles de mangle. Ya para terminar, doctor Carlos Francisco, ¿qué avances vienen para este año, para el 2021, por parte de Corpamar para nuestro departamento? Atendiendo las recomendaciones del Instituto de Investigaciones Marinas, vamos a seguir formulando los proyectos necesarios para hacer intervenciones en aquellos sectores que necesitan que se realicen las obras para mejorar la dinámica hidráulica dependiendo o partiendo de la fuente que es el río Magdalena. Importante noticia relacionada con la Ciénaga Grande de Santa Marta: la recuperación de miles de hectáreas de bosque de mangle. Hemos llegado a un total de 40.000. Los bosques de mangle prestan importantes servicios ecosistémicos, servicios de provisión porque le brindan a las comunidades locales alimento y modos de vida, servicios de soporte porque los bosques de mangle son el hábitat natural de las miles de especies de flora y fauna que habitan en el bosque, y servicios de regulación porque a través de sus funciones se purifica el agua y se procesan sedimentos. No sin antes mencionar la importante labor en el marco del cambio climático que prestan los bosques, que normalmente tienen una retención de carbono que puede superar 10 veces incluso la de los bosques primarios. El gobierno nacional está comprometido con la recuperación de la ciénaga y continúa el trabajo articulado, coordinando las entidades del Sistema Nacional Ambiental para garantizar que
que la Ciénaga Grande de Santa Marta siga siendo uno de los más importantes patrimonios. En esta ocasión nos acompaña Francisco Aria, él es el director de INVEMAR. A mí me gustaría que usted le comparta a todos nuestros televidentes cuál es la importancia de esta recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Bueno, inicialmente, pues este es un ecosistema enfermo que ha sido afectado por múltiples intervenciones humanas, principalmente las carreteras, la deforestación, las quemas, las actividades de, digamos, limitar el flujo normal de las aguas en algunos de los afluentes que bañan la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y por supuesto estamos perdiendo uno de los ecosistemas más importantes de la geografía costera, no solamente de Colombia, sino del mundo. Por eso la Ciénaga ha sido declarada como una reserva Ramsar, la Convención Internacional de Humedales, como una reserva de biosfera, que es la manera como el país ante la UNESCO le expresa la importancia de ese territorio para la humanidad, y otras definiciones desde el punto de vista ya nacional, como Parque Ciénaga Grande de Santa Marta o la Vía Parque de Salamanca, sin contar con otros valores que no son menos importantes que estas declaraciones, digamos, políticas y administrativas que se hacen, como son la capacidad que tiene la Ciénaga para producir unos servicios ambientales fundamentalmente centrados en la pesca de las comunidades que dependen directamente de ella. Un buen número de personas viven de lo que produce la Ciénaga Grande de Santa Marta, y otros servicios ambientales que nos pasan desapercibidos: el oxígeno que respiramos, la calidad del agua en la que nos bañamos en las playas, el tema de la captura de carbono por parte de estos ecosistemas es crítico para la estabilidad del cambio climático en el planeta. Y así podemos ir enunciando la riqueza en biodiversidad, las especies que tenemos ahí que nos pueden servir desde el punto de vista económico como elementos de venta de aviturismo, por ejemplo, o la producción de sustancias claves para la medicina en el futuro si desarrollamos una capacidad biotecnológica lo suficientemente importante. Entonces, la importancia de la Ciénaga es enorme, y pues ahí tenemos un reto porque la estábamos perdiendo. Como dije, es un ecosistema todavía enfermo, todavía está en fase de recuperación. Estamos haciendo las intervenciones que necesitamos para que se recupere, pero nos falta todavía bastante. Usamos un indicador que es el de los manglares. Más o menos estimamos que la cobertura de mangle antes de todas estas intervenciones podía estar en el orden de las 50.000, 60.000 hectáreas, y la Ciénaga llegó a tener apenas 22.000 hectáreas de ese mangle, que es el eje articulador del ecosistema. No es lo más importante, pero sí es el eje articulador. Hay otros valores ambientales que están ahí. Hoy podemos decir que las intervenciones de restauración están respondiendo positivamente, y logramos detectar una cifra de cobertura de 39.000 hectáreas, 39.600 hectáreas. Esto quiere decir que de esas 22.000 que tuvimos como índice más bajo, hoy en 39.000 pues estamos progresando. Pero es un esfuerzo que tiene que continuar. Es un esfuerzo que, para alcanzar esa meta de las 50.000 hectáreas, que sería como el mínimo deseado, y obviamente quisiera que fuera mucho más, hay que seguir trabajando, no podemos parar, tenemos que hacer un esfuerzo continuado, permanente, de mediano plazo. Como digo yo, es muy fácil destruir la naturaleza, pero es muy, muy, muy difícil y muy costoso recuperarla, no solamente por lo que cuestan las intervenciones, sino por lo que le cuesta a la humanidad, a las comunidades, esa pérdida. Por ejemplo, pesca. Casi que llegamos a tener a las comunidades aguantando hambre porque no se producía pesca. Restaurar esos niveles de pesca a lo que tenían en los años 60 va a tardar años. Sí, muy importante lo que usted acaba de decir. Estábamos mirando de que hubo un trabajo articulado, Ministerio de Ambiente, INVEMAR y Corpamar. Exactamente, ¿en qué consistió el trabajo de INVEMAR para la recuperación de esta importante ciénaga? Sí, es clave lo que estás mencionando. El trabajo articulado es finalmente el elemento que yo diría
propicia esta restauración. Y esencialmente aquí tenemos dos frentes de trabajo que se une a un tercer frente. El primero es una autoridad ambiental comprometida en lo regional, que es la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, que tiene unas responsabilidades ambientales por las cuales debe responder. Eso pues es claro y creemos que se está, digamos, honrando esa responsabilidad. Dos, la instancia que yo llamaría política del orden central, que es el Ministerio de Ambiente, que da los lineamientos de las actividades y de las acciones que se tienen que desarrollar a nivel nacional y nuestra relación internacional con el cuidado ecosistémico, y el INVEMAR, que es una autoridad científica. Nosotros no tenemos intervenciones en el territorio, nosotros no hacemos obras, nosotros no hacemos, digamos, el trabajo que sí le compete a las autoridades ambientales, pero somos el elemento de soporte para que esas decisiones estén animadas en la ciencia. El trabajo nuestro es riguroso, tenemos los equipos de investigación en la ciénaga, en el territorio, colectando muestras, analizando los datos de pesca, mirando en los laboratorios la calidad de las aguas, y a partir de esas observaciones sacamos unas conclusiones que se las entregamos a la autoridad ambiental nacional o regional para que ellos diseñen las políticas en el orden nacional y diseñen las acciones en el orden regional. Y decía que hay un cuarto elemento que es lo que tiene que ver con, o tercero o cuarto elemento que tiene que ver, uno, con el financiamiento, y es que esto cuesta, esto tiene unas inversiones importantes que hay que tener, y esas inversiones pues tienen que proveerse para poder mantener ese esfuerzo. Y diría que el cuarto tiene que ver con la articulación de otras instancias del orden, digamos, institucional, que necesitamos que participen activamente. Mencionábamos el ejemplo de los incendios forestales, en donde sabemos que han habido manos criminales. Ahí necesitamos las intervenciones de parte de la fuerza pública. Tenemos los problemas de manejo de residuos sólidos y de aguas hervidas. Ahí necesitamos la intervención de las autoridades locales para avanzar en la cobertura de servicios públicos de las comunidades costeras. Es decir, que si estos esfuerzos de parte del Sistema Nacional Ambiental, Ministerio, Corporación, INVEMAR, Parques Nacionales, se dan, resultan todavía incompletas si no tenemos a todos los actores que tienen que ver con la ciénaga trabajando al unísono, trabajando articuladamente. Y ese yo creo que es el reto de los próximos años, involucrar de una manera muy fuerte el resto de actores sociales en el territorio. Capitán Francisco, ¿qué nos puede adelantar? ¿En qué proyectos está ahora INVEMAR para este año? ¿Qué nos puede adelantar a todos nuestros televidentes? ¿Qué cosas importantes se están desarrollando? Bueno, el mundo tomó una decisión que empezó el 1 de enero de este año, y es la declaración de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esta es una declaración de las Naciones Unidas, y en ese frente el Instituto ha hecho un compromiso muy, muy serio. La década busca aumentar el conocimiento que tenemos sobre los océanos para el futuro que deseamos. Los océanos han sido los grandes olvidados desde muchas perspectivas en la humanidad, y en Colombia tal vez mucho más. Entonces el reto nuestro, no es solo para este año, sino para los próximos 10 años, es mejorar las capacidades del instituto para que esas observaciones que hacemos sobre los océanos sean, creo que como siempre, pero aún más ahora, llenas de rigor científico, pero adicionalmente que esas informaciones les lleguen a los tomadores de decisiones, y que esos tomadores de decisiones sensibilicen al resto de la sociedad para que cuidemos los océanos, para que los entendamos y para que los involucremos en nuestras actividades productivas de una manera sostenible. El potencial que ofrecen los océanos es enorme, pero si no lo hacemos bien, vamos a tener problemas. Entonces creo que ahí estaría centrado el trabajo nuestro. Miramos los temas de la riqueza de biodiversidad y cómo esa biodiversidad puede alimentar la economía del país en términos sostenibles. Miramos la calidad de los ecosistemas costeros para ver cuáles se están deteriorando y en cuáles tenemos que intervenir.
miramos cuáles son los problemas relacionados con el cambio climático en nuestras costas. Colombia es un país, de acuerdo con nuestros estudios, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, erosión costera, inundaciones, huracanes. En los últimos 10 años hemos tenido 2 huracanes de categoría 5 golpeando nuestras costas, el Matthew y ahora el Iota. Eso no se había dado en la historia, por lo menos no teníamos registro, y lo más probable es que va a seguir aumentando ese impacto. Entonces tenemos que preparar el país para eso, y un reto enorme, y es convertir la información científica que producimos, que es muy buena, de altísima calidad, pero que pocos leen, la leen nuestros pares científicos, traducirla para que los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los empresarios, las comunidades utilicen esa información para sus procesos, para su toma de decisiones. Y ese pues es el reto, digamos, de todo el proceso, poner la información al servicio de la sociedad.